Del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo finalizar bien? Eh, Tú y yo podemos terminar excelentemente bien, mis amados hermanos. Aunque hayamos tenido un mal comienzo en nuestras vidas o nos hayamos envilecido en nuestro caminar o hayamos cometido errores, tengamos remordimientos, tengamos situaciones particulares, eh, a final de cuentas, lo que más importa es que puedes terminar muy, muy bien. Y eso es lo que, como les comento, más importa. Algunos comienzan bien, pero tristemente fracasan y terminan muy, muy mal. Hay un escritor que se llama Jim Collins, que hace tiempo escribió un libro que llegó a ser un gran bestseller a nivel internacional, que se llamó, o más bien se llama Empresas que sobresalen. Y ese bestseller, fíjense bien que generan, genera el comentario de que muchas de estas empresas que estaban sobresaliendo en su momento cayeron durante la recesión económica mundial en su momento. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Recuerden de esta pandemia que muchas de las empresas transnacionales, empresas muy grandes, desgraciadamente han sufrido mucho deterioro y no se diga de gente que de alguna manera ha tenido muchos problemas a nivel económico por todo esto. Pero incluso las empresas más poderosas, exageradamente poderosas, como una Unilever, como una Nestlé, como un Bimbo para nuestra nación, que ya es también internacional, es más como una Coca-Cola, pueden caer, hermanos, porque no hay ninguna seguridad que las mantenga con el éxito que han mantenido por décadas a lo mejor. Y ahora hace un buen tiempo, pero ya más recientemente, este mismo hombre, Jim Collins, escribió otro excelente libro que se llama Cómo caen los poderosos. Y curiosamente hace un examen, ¿verdad?, de el camino hacia la perdición. Y hace una narrativa muy particular respecto a cómo gente muy poderosa de repente se derrumba. Y curiosamente, la primera etapa que presentan en el proceso de derrumbe, esos grandes personajes, gente muy poderosa económicamente, sobre todo con mucha influencia, comienza por el orgullo arrogante nacido del éxito. Curiosamente, cuando empiezan a tener un gran éxito, empiezan a sobresalir de gran manera, empieza un nacimiento de algo muy particular que es la arrogancia. Y al igual que con el rey Saúl, porque pues, nosotros lo tenemos que tratar desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? No propiamente de los grandes escritores de nuestros tiempos o contemporáneos, pero nos podemos apoyar un poquito para comprender lo que la palabra de Dios también nos ha enseñado desde hace prácticamente más de 2000 años, mis amados. Y mucha gente como este hombre, ¿cómo se llama? Jim Collins, pudiera verse como que él está descubriendo el hilo negro, como les he dicho en muchas ocasiones. No, la palabra de Dios nos enseña exactamente lo mismo que vienen a generar en idea algunas personas que escriben o que filosofan o que emiten sus comentarios y sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, al igual que con el rey Saúl, ¿verdad?, la arrogancia es por donde comienza el proceso por el cual caen los poderosos. El rey Saúl comenzó muy bien, pero no terminó bien. Esa es la gran tristeza que podemos ver en gente que de alguna manera se permite ser influenciada por la condición de poder o la condición económica que llegan a adquirir y que el enemigo utiliza perfectamente bien para engañar a estas personas y que ellos caigan en esa condición de arrogancia, de superego, de una condición en donde su soberbia empieza a crecer de tal manera que quieren usurpar lugares que no les corresponden. Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que es mil veces más importante, mucho mejor terminar bien que empezar bien. Recuerden que yo he hecho la expresión que he dicho que no importa, a Dios no le importa de dónde vienes,
De hecho, Él sabe tu pasado, sabe de dónde Él te sacó. Y no le importa, porque dice la palabra de Dios que Él tomó todo tu pecado, toda tu vileza, todo lo que hayas cometido, todo ese sentimiento de culpabilidad lo tomó y lo arrojó al fondo de la mar. Ahora en Cristo Jesús tú eres limpio, eres libre, eres perdonado, estás justificado por la fe que ejerces en Cristo. Por lo tanto, a Dios no le importa de dónde Él te sacó, de dónde vienes. Lo que sí verdaderamente le importa es hacia dónde vas y lo que estás viviendo en el día de hoy. Entonces, lo más importante para Dios es ver cómo terminas tus días aquí en la tierra para después proyectarte hacia la eternidad, hacia donde no va a haber fin. ¿Ah? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Saulo de Tarso comenzó realmente mal para nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él era simple y sencillamente el gran perseguidor de la iglesia de Jesucristo, del mismo Jesús, pero terminó bien, muy bien, como el gran apóstol Pablo, ¿no? Como siempre, nuestro Señor Jesucristo nos muestra el camino. Su vida fue realmente corta, 33 años, ¿verdad? Pero terminó increíblemente bien. De hecho, él completó la obra que el Padre le asignó para hacer. Eso lo podemos leer en Juan 17:4. Entonces, y esta acción pues nos lleva a tener, ¿se acuerdan que hace tiempo tuvimos un devocional que titulé La ambición divina? Pues esta es la ambición de nuestra vida que debemos tener justamente. Desear, anhelar, ambicionar verdaderamente completar la obra que Dios nos ha dado para hacer. O sea, terminar excelentemente bien. Y es por eso que este tema se ha titulado ¿Cómo finalizar bien? Y ahora, la pregunta que te quiero hacer antes de empezar a analizar la palabra de Dios es, ¿cómo puedes estar seguro de que finalizarás bien? Hazte esa pregunta y vamos a leer la palabra de Dios. Ahí en Proverbios capítulo 12 del versículo 28 al capítulo 13, versículo 9, vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Aquí el Señor nos enseña a tener una visión de largo plazo. Esto nos lleva a proyectarnos, a tener un objetivo a larga distancia. Dice Proverbios 12, 28, es el único versículo del capítulo 12 que vamos a leer, es el último. Dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Vamos al capítulo 13, dice el versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guardará su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Esa es la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos. Y aquí el Señor nos enseña a tener una visión de largo alcance, de largo plazo. El escritor de este proverbio nos anima a adoptar la visión a largo plazo y permanecer en el camino de la justicia. Dice claramente que es donde se halla la vida. Es por ese camino que se evita la muerte. Y ahorita vamos a entender por qué justamente es eso. Nosotros tenemos que evitar la tentación de centrarnos solo en el aquí y ahora. O sea, de tener una visión a corto plazo o posiblemente hasta un mediano plazo. No, nosotros tenemos que proyectar nuestra condición en la eternidad a la que el Señor ya nos ha llamado.
O sea, nuestra visión tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque nuestra meta justamente es estar un día cara a cara delante del Señor, en los brazos de papá, gozándonos por una eternidad en su presencia, en su gloria, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar viendo nuestra condición de vida solamente en el aquí y en el ahora, en lo que estamos padeciendo, sufriendo, viviendo, gozando, alegrándonos, pero que no se quede nada más en el aquí y en el ahora, ¿ok? Entonces, debemos actuar con las perspectivas de la eternidad. Amén. ¿Y a qué se asemeja una vida justa? Dice que es escuchar el consejo de los padres. Cuando tenemos la oportunidad y la fortuna de que nuestros padres den un consejo, mis amados hermanos, tenemos que ser humildes para escuchar esas palabras o recordar en su momento todas esas palabras de consejo que nuestros padres nos dieron en su momento. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 del capítulo 13 de Proverbios, que el niño sabio atiende a la corrección de su padre. Por eso nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos que anden en los caminos de Dios, escuchando este tipo de mensajes, porque seguramente a algunos de ustedes pudo haberles pasado lo que a mí. Yo, desgraciadamente, cuando estuve en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, aquí están mis hermanos que no me dejan mentir, que desgraciadamente yo no escuchaba el consejo de mis padres. Los tenía como en poca cosa por mi mala cabeza, porque desgraciadamente de alguna manera nunca quise hacer caso a lo que la palabra de Dios me enseñaba. Quiero darles como testimonio, abriendo mi corazón, que después de que yo conocí a nuestro Señor Jesucristo, Dios me permitió, para su gloria y para mi bendición, el poder tratar con mi papá de una manera diferente. Esto me llevó a aprender en bien poquito tiempo lo que no le quise aprender, y lo digo correctamente, lo que no le quise aprender durante prácticamente los primeros 36 años de mi vida. Gloria a Dios que cuando tuve la oportunidad de abrir mi mente, mi corazón a estas enseñanzas, Dios me dio la gran oportunidad de honrar a mis padres. Y esta es una de las prioridades que Dios pone en la vida de nosotros como hijos. Entonces, la vida familiar y la buena crianza de los hijos deben ser primordiales para nosotros. Perdón. Entonces, eso lleva a nuestros hijos a comprender este tipo de palabras, mis amados, para que cuando empiecen a tener uso de razón, cuando empiecen a tomar decisiones, cuando empiecen a vivir propiamente la vida, tengan en consideración el consejo de los padres, la corrección de un padre, que no lo tengan en poco, sino más bien que valoren, que ponderen cualquier corrección, cualquier comentario que un padre puede hacer, porque siempre va a ser en aras de traer lo mejor para sus hijos. Honrar, por lo tanto, a nuestros padres no solamente es el único mandamiento con promesa que Dios hace y da en su palabra. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 20, por ahí del versículo 6 o 7, honra a tu padre y a tu madre, y Jehová tu Dios te dará largura de días en esta vida. Es el único mandamiento con promesa, mis amados. Enseñémosle a nuestros hijos esto. Y si ya nuestros hijos son grandes, pues ayudémosle para que le enseñen a sus hijos estas sabias palabras, y vamos a ver cómo la familiaridad siempre se va a mantener en unidad, en amor, en honra. Y esto va a traer bendición para la vida de toda una familia. Amén. Debemos también, como dice la palabra de Dios, aprender a guardar nuestros labios. Ya eso lo hemos enseñado muchas veces, porque la palabra de Dios así nos lo ha mostrado en una cantidad increíble de pasajes bíblicos. Dice el versículo 3, el que refrena su lengua protege su vida,
pero el ligero de labios provoca su ruina. Dicen el dicho que el pez por la boca muere, ¿verdad? Y quiero decirles que nunca se va a valorar lo suficiente la importancia de nuestras palabras y de controlar nuestra lengua. Nosotros ya tenemos que tener bien claro ese concepto, mis amados hermanos. Otro punto que nos refiere la palabra de Dios es trabajar duro. Dice el versículo 4 que debemos ser diligentes para ver cumplidos nuestros deseos. O sea, tenemos que aplicarnos propiamente, ¿verdad? En todo lo que el Señor nos ha puesto a hacer en nuestro trabajo, en nuestras actividades, en nuestro ministerio, en el rol que tenemos que vivir, que jugar dentro de nuestra familia. Y esto nos lleva a tener que ver la condición de la diligencia que debemos prestar, especialmente al trabajo, entendiendo que el trabajo es una bendición, es lo que nos da a nosotros un sentido, ¿verdad?, de, de honor, de satisfacción. Y eso nos lleva a poder ver que tenemos la oportunidad de alcanzar el éxito, siempre y cuando pues trabajemos con diligencia, con ahínco, ¿verdad? Con una perseverancia diligente. Winston Churchill, uno de los primeros ministros de la Gran Bretaña, que pues ha tenido una gran relevancia a nivel mundial, señaló, y lo voy a citar tal cual, dice: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea que ser diligentes equivale a ser perseverantes aún cuando podamos sentir que fracasamos, que erramos en alguna acción que tengamos en alguna situación de trabajo. Por ejemplo, Thomas Alva Edison llegó a generar una cantidad increíble de inventos, pero no sin haberse equivocado muchísimas veces previas a lograr el objetivo que buscaba. Tuvo muchos fracasos, muchos errores, pero llegó el momento en que al ser eh, obstinado tal vez, o perseverante más bien dicho, aún en medio de sus fracasos llegó a conquistar el éxito. Otro hombre que a mí me dejó sorprendido cuando leí su historia es el señor que produjo, que inventó propiamente el chocolate Hershey. Este hombre gastó prácticamente toda su fortuna en buscar y en encontrar la fórmula que hasta el día de hoy es el chocolate prácticamente más vendido a nivel mundial. Entonces, tuvo muchos fracasos, sí, tuvo muchos errores, sí, pero su perseverancia, su diligencia en su trabajo lo llevó a ser uno de los hombres más ricos del mundo por allá de los años 20, imagínense, de 1920, hace prácticamente 100 años. La palabra de Dios también nos lleva a amar la verdad. Dice el versículo 5 que el justo aborrece la mentira. Y ahora tú y yo, ¿cómo somos según Romanos 5.1? Si conectamos correctamente, Romanos 5.1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso nos lleva a comprender que ahora tú y yo somos justos, y el justo aborrece las mentiras. Amén. Esto quiere decir que nosotros ya no tenemos que estar en esa condición. Debemos odiar la deshonestidad y amar la verdad. Amén. Si decimos la verdad, pues no tenemos que estar peleando por recordar algo que no fue real, que fue una mentira y que después tenemos que andar tapando, ¿verdad? Entonces, tú y yo, al decir la verdad, no tenemos que estar batallando en esa condición de tener que recordar lo que dijimos en mentira para después taparla. La palabra de Dios también nos enseña a ser íntegros, personas de integridad. ¿Qué es una persona íntegra? Es una persona cabal, es una persona completa, es una persona total. ¿Ah? El versículo 6 dice que la justicia protege al que anda en integridad. Cuando tú y yo aborrecemos la deshonestidad, pues obviamente estamos actuando correctamente y eso nos va a proteger en nuestra integridad, ¿verdad? Déjenme ver tantito, Dulce.
Dulce, si puedes apoyarme con apagar tu micrófono, por favor. No puedo yo desde aquí. No, pero bueno, vamos a continuar. Tener integridad, mis amados, no significa ser perfecto, ¿eh? Significa ser honesto, significa ser genuino y auténtico. O sea, es todo lo contrario a la hipocresía. Entonces, la integridad es la clave del éxito, porque una persona con integridad tiene la habilidad poco común de que todo funcione en unidad, de hacer que todo suceda sin importar cuán desafiante pueda ser la circunstancia que esté pasando. Entonces tenemos que constantemente estar pidiéndole al Señor que nos ayude a ser cada día más sabios, mis amados, más íntegros, que podamos honrar a nuestros padres, que guardemos nuestros labios, que trabajemos duro, con ahínco, con diligencia, que podamos siempre decir la verdad, que tengamos ya ese deseo, ese estilo de vida, de ser genuinos, auténticos, íntegros. Amén. Eso es lo que tenemos que estar ya pidiendo constantemente a Dios. Si por ahí de vez en cuando, de repente tus labios todavía emiten mentira, yo estoy orando porque Dios, a través de su bendita palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, te redarguya. Sí, que te amoneste, que verdaderamente tú sientas la necesidad de ya no decir mentiras. Y vas a ver cómo empieza a haber éxito en tu vida. Y muchas ocasiones decimos mentirillas, entre comillas, disque piadosas. Pero hermanos, recuerden que la mentira es mentira. Y ya tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. No tenemos por qué llamar a la mentira, chin, es que tuve un error. No, un error es cuando yo estoy escribiendo y de repente se me patina el lápiz y pongo una letra por otra. Y no me basta más que borrarle o tacharle y reacomodar la letra y se eliminó el error. Ese es un error. Pero una mentira es una acción que ya tomamos por decisión. Ya no es de que se te patinó. ¿Sí me estoy dando a entender? Y desgraciadamente muchos de nosotros, el estilo de vida que todavía venimos arrastrando con nuestra antigua naturaleza de ser, con ese viejo hombre de pecado, pues es propiamente la mentirilla esa de que de repente se sale. Pero ahí es cuando el Señor va a empezar a redarguir tu vida y va a empezar a amonestarte a modo de que te sientas mal cuando tú digas mentiras. Y esa es una condición muy, muy padre de parte de Dios, porque Él nos está formando, nos está haciendo conforme a su carácter, conforme a su semejanza nuevamente, ¿verdad? Nos está restituyendo al original, en donde no necesitamos nosotros todavía hacerle caso al padre de mentira. ¿Que quién es? Justamente el enemigo de nuestras vidas, Satanás mismo. Entonces, vamos al capítulo de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 31. Y aquí la palabra de Dios nos va a enseñar que para finalizar bien nuestra vida, tenemos que confiar en el legado que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amén. En esa herencia que el Señor nos dejó a través de su bendita palabra, a través de sus enseñanzas, a través de su caminar aquí en la tierra. Y vamos a leer. Dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 1. Dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Esto lo está hablando nuestro Señor Jesús. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Di conmigo, para mí. Eso. El Señor está preparando esa bendita morada eterna para ti y para mí y para todos nosotros. Amén. Dice el versículo 3, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Me tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Gloria a Dios. Esa es la mejor expresión que yo he escuchado en la palabra de autoridad, mis amados. Porque vivo yo, dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes también vivirán. Dice el versículo 20, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me aman, si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. ¿Ok? Esa es la bendita palabra de Dios. Como les dije, para terminar nuestros días excelentemente bien, cómo finalizar bien nuestra vida, pues es confiando en esto que acabamos de leer, en el legado que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás angustiado? ¿Estás agitado? ¿Estás posiblemente asustado por la muerte tan cercana que anda rondando de aquí para allá? Jesús no quiere que nos angustiemos, mis amados hermanos, sino que tengamos paz en nuestro corazón. Eso es lo que desea y eso es lo que trae para nuestras vidas. Su paz nos deja, no como el mundo la da. Una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Algo sobrenatural invade nuestras vidas cuando la presencia de nuestro Señor Jesucristo está manifiesta en nuestras vidas, mis amados. Jesús sabía perfectamente bien que su vida en esa tierra estaba por culminar, estaba por finalizar. Estaba a punto de dejar de ver a sus discípulos, ¿verdad? Estaba a punto de regresar, de volver a su Padre.
Sin embargo, les dijo claramente, no dejen que el corazón se les llene de angustia, sino más bien les dice, la paz les dejo. Jesús nunca nos va a dejar solos, mis amados hermanos. De hecho, nos entrega un legado increíble. Por ejemplo, vamos a analizar lo que nos deja como un legado, como una herencia. Es como si ahorita estuviéramos abriendo el testamento propiamente, y por eso se le llama testamentos a la bendita palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Al abrirlo, nos damos cuenta de la herencia que el Señor nos ha dejado. Esos títulos de propiedad que ahora nos pertenecen. Jesús, por ejemplo, dice que tiene planes buenos para nuestro futuro. De hecho, afirma contundentemente ahí en el versículo 2, dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, ¿verdad? Muchas moradas. Voy para prepararles una habitación. En Cristo, mis amados hermanos, nuestro futuro a largo plazo es totalmente seguro. Seguro, mis amados. Jesús nos enseña otra parte del testamento, otro estatuto. Dice que está regresando por ti y por mí, está regresando por nosotros. El final de la vida terrenal no es la última etapa que vamos a poder experimentar ustedes y yo, mis amados. Jesús nos prometió a nosotros como sus seguidores, dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces estaremos con nuestro Señor Jesús para siempre, por siempre y para siempre, eternamente. ¿Por qué? Porque hay otro estatuto que vamos a leer y que es un título de propiedad para ti y para mí. Porque Jesús ha abierto el camino para que conozcamos a Dios. De hecho, Tomás, ¿verdad? El incrédulo, le pregunta, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es aquí donde tenemos que caer en la gran cuenta, mis amados hermanos, que no hay ningún otro intercesor, ningún otro abogado, ningún otro camino que nos pueda llevar al Padre. Ni San Juditas, ni Santa María, ni San Guadalupe, ni San nadie. Jesucristo fue categórico, explícito, puntual. Yo soy el camino. Ese yo soy, justamente ese, parte del tetragramatón del nombre de Dios. Ajá. Y ese punto es esencial para nuestra condición como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, como aquellos que buscamos la presencia del Señor y estar en su presencia, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un dicho que está bien dicho secularmente hablando, todos los caminos llevan a Roma. Efectivamente, todos los caminos te pueden llevar a Roma. De alguna o de otra manera tú puedes llegar a Roma, pero solo hay un camino que te puede llevar a Dios. Una cosa es estar en la basílica, una cosa es estar en la condición católico-romana, y otra cosa muy diferente es estar en la presencia de Dios. Hoy es el día en que tienes que abrir tus ojitos espirituales tienen que abrirse plenamente. El único camino, el único que te puede llevar al Padre es Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Este es otro punto que nos lleva a comprender que Jesús es el único que nos revela a Dios. Felipe, por ejemplo, otro de los discípulos le pide y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es tan sencillo como decir yo soy. ¿Ah? La Y, la H, la V, la V y la H. El gran tetragramatón del nombre de Dios. Estas letras, espero que las lean. A ver, ahí se ve mejor. Esta es una Y, esta chiquita. Esta es una H. Esta es una V y esta es otra H. Ese es el nombre de Dios, el tetragramatón. Yod, Hai, Beu, Hai. Amén. Ese yo soy es justamente ese Jesucristo
que se declara como el yo soy, ¿verdad? Entonces, yo soy Dios, le está diciendo a Felipe. Si me has visto a mí, estás viendo a mi Padre, estás viendo a Dios en su magnitud. Si queremos tú y yo saber cómo es Dios, no nos basta más que mirar a Jesucristo. Y Jesucristo está perfectamente bien reseñado, con una biografía bien establecida en el Evangelio de Jesucristo, en los 4 tomos del Evangelio de Jesucristo canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí podemos encontrar la relieve, la estampa más correcta de quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo y quién es Dios. Dice él que hará cosas aún mayores a través de ti y de mí. Ese es otro legado que el Señor nos deja, otro estatuto de su gran herencia, de su gran testamento. Jesús hará milagros más grandes a través de sus discípulos que los que él hizo mientras estaba en la tierra. Y lo hemos visto, mis amados hermanos. Hoy vemos constantemente cómo Dios resucita de entre los muertos a aquellos que están perdidos, que están muertos en sus delitos y pecados, y que cuando reciben la palabra de Dios y cuando vienen a el arrepentimiento genuino, vienen a su declaración de fe, el Señor los resucita para vida eterna, los resucita espiritualmente. Dice la palabra de Dios que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios y traemos a alguien a los pies de Cristo y esa persona entrega su vida al Señor, estamos viendo un gran milagro, el milagro más portentoso de ver a un muerto resucitar, porque la palabra de Dios así lo dice. Romanos 3:23 es muy claro, dice, porque la paga del pecado es muerte, y todos y cada uno de nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora venimos a ser justificados y ahora tenemos redención y paz. Tenemos justificación delante del Señor por medio de la fe en Jesucristo. No en ningún santo, no en ningún objeto, no en ningún ídolo, sino en Jesús. Amén. Y luego, si ya vienes Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros teníamos que haber pagado con la muerte espiritual, la muerte eterna. Nuestras faltas. Pero dice ahí enseguidita Romanos 6:23, parte B, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice que la dádiva de Dios es vida eterna en el nombre que le pongas, o en el ídolo que tú quieras, o en el objeto que tú quisieras tener como representante de un Dios. No, dice claramente, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, Dios quiere hacer a través de tu persona mayores cosas que Él hizo. Resucitar a los muertos espirituales, darle libertad a los cautivos, volverles la vista a los ciegos. Hoy el Señor nos está quitando vendas así, escamas de los ojos y nos está permitiendo ver su revelación desde un punto de vista más nítido, más completo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cosas más maravillosas de las que nuestro Señor Jesucristo hizo. Imagínense qué valor nos da delante de su presencia, y no por lo que buenos que seamos, sino por sus méritos que ahora nos ha imputado, y que por esos méritos de nuestro Señor Jesucristo, ahora tú y yo podemos hacer cosas increíbles en su nombre. Amén. Y para su gloria, acuérdense. Que a nadie se le ocurra, de todos los que me están oyendo, decir, es que yo resucité o yo llevé la salvación a tal persona. No, fue Dios a través de ti, para glorificar al Hijo, para glorificar a Jesucristo y para que la honra y la gloria siempre sean para Él. Amén. Otro de los estatutos que el Señor nos da es que Jesús continuará respondiendo a nuestras oraciones por siempre y para siempre. El versículo 13 y 14 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y es cierto,
pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Verdad? Pero curiosamente hay un punto adelantito, porque mucha gente dice, bueno, pues si yo le puedo pedir cualquier cosa, pero dice, del que guarda mis mandamientos. O sea, es un tanto condicionante. Y no porque Dios te tenga que meter el pie o las letras chiquitas que no pudiste leer en el contrato, ¿verdad? Para que tú puedas pedir cualquier cosa y el Señor te lo dé, sino más bien es porque Él nos pone límites. Sabe que nosotros sin límites podríamos pedir hasta lo que ni nos conviene, mis amados hermanos. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a sus mandamientos, perdón, pues pidamos cualquier cosa y el Señor la hará. Porque si nos sujetamos a sus mandamientos, entonces estaremos en sintonía con su perfecta voluntad y estaremos pidiendo siempre las cosas que vayan acorde a la voluntad de Dios. Amén. Y así es como opera esta bendición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, dice que también nunca nos dejará solos, es otro estatuto que nos da en herencia. ¿Saben? Cuando nosotros estamos acompañados de alguien muy querido, nos sentimos muy bien, nos sentimos a gusto, nos provoca alegría, nos provoca hasta orgullo que venga a nuestro lado la persona que amamos, ¿verdad? Pues déjenme decirles que si comprendemos realmente el gran amor que Dios tiene por nosotros, por ti y por mí, es un orgullo saber que nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar a nuestro lado, siempre nos va a acompañar, siempre va a ser la persona que nos vaya tomando del brazo para guiarnos. Amén. Jesús nos afirma ahí en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. De hecho, Jesús dice que nos dará otro amigo, otro consolador, ¿verdad? Para que siempre tengamos a alguien que esté a nuestro lado. Obviamente él lo tuvo que hacer desde el nivel espiritual porque él estableció las leyes físicas que él mismo no iba a romper ni a quebrantar, ¿verdad? Físicamente él no podía estar contigo y conmigo a la vez, y menos ahora a la distancia. Pero el Espíritu Santo de Dios, que justamente tiene uno de los atributos que más nadie puede poseer más que Dios verdadero, que es omnipresencia, que en todo lugar está ahorita conmigo, para la gloria de Dios y muchas gracias, Señor, pero también contigo. A esta distancia, a la distancia que podamos estar. Y es verdad, ¿verdad? Entonces, no tengamos por qué tener ni siquiera una idea de que estamos viviendo solos. Podrás experimentar la soledad física, podrás experimentar, pues ahora desgraciadamente muchas familias que están experimentando la pérdida de un ser querido podrán experimentar la ausencia física de la persona, pero siempre puedes experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Esa es la realidad. Este amigo, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu de la verdad. Y Él ha permanecido contigo e incluso, dice la palabra de Dios, que estará en ti, viviendo, morando en ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Otro de los estatutos es que Jesús continuará amándote. Es una bendición saber eso. El versículo 21 nos asegura que, y dice el Señor Jesús, el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto nos lleva a entender que Jesús y el Padre harán hogar en ti, exactamente así como lo oíste. Jesús señaló, dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda, nuestra morada en cada uno de ustedes. Amén. En el que me ama, en el que guarda y obedece la palabra de Dios. Jesús nos deja paz. Dice, por último, que la paz les dejo. Dice, no se angustien ni se acobarden. Ahí en el versículo 27 lo acabamos de leer. La paz viene de confiar en que Jesucristo está allí con nosotros y en nosotros en todo momento, mis amados hermanos. Por lo tanto, Jesús es nuestra paz. ¿Saben que se lo declara como el príncipe de paz? Él es verdaderamente la paz que necesitamos. No la paz financiera, no la paz económica, no la paz
de ninguna otra índole, mis amados. Necesitamos la paz que Jesucristo nos da en medio de todas nuestras circunstancias. ¿Y cómo es posible todo esto, mis amados? Pues la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos transmite su legado es a través del Espíritu Santo. Él ha enviado al Espíritu Santo, al Paracleto, ¿va?, a vivir en nuestros corazones. El amigo, el Espíritu Santo que el Padre enviará a solicitud o envió ya a solicitud de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a hacer saber todo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La palabra griega paracletos significa literalmente llamar a alguien al lado de uno, hacer nuestro apoyo, hacer como la muleta que necesitamos cuando no podemos caminar por nosotros mismos. Y entonces el Espíritu Santo se convierte en ese apoyo, en esa muleta. Tiene un significado múltiple o varias acepciones la palabra paracletos. Dice que es un consejero, es un defensor, es un consolador, es un alentador, es un ayudante, es alguien para estar a nuestro lado, es alguien que funge y se manifiesta como tu verdadero amigo. Es exactamente eso lo que es el paracleto. Ahora, por ejemplo, una madre es un paraclito para su niño, ¿sí o no? Para su hijo, para su bebé. Ella quita la angustia de la soledad y aporta presencia, aporta seguridad, aporta paz y comunión. Aporta todo lo que el niño necesita para estar bien. Y lo dije bien, paraclito, porque es en femenino. Entonces, el Espíritu Santo ahora vive en nosotros para darnos nueva fuerza y un nuevo amor. Para que nosotros, la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia, la congregación de los santos, ¿verdad?, podamos continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. ¿Cuál es la misión? Que toda la tierra esté llena de la gloria de Dios. Que toda la tierra, todo el mundo, toda gente sepa del amor de Dios. Amén. Así como las aguas cubren la mar, asimismo que Dios se manifiesta en la vida de todo ser humano. Jesús lo había planificado meticulosamente desde el principio y había dejado un gran plan de sucesión. ¿Quiénes somos los herederos o los sucesores? Tú y yo. Amén. Esa es la realidad. Y por eso tú y yo ahora podemos terminar exageradamente bien los días de nuestra vida aquí en la tierra para trascender a la eternidad. Vamos a darle la gloria a Dios. Fue un tema un poquito extenso, pero la gloria sea para el Señor, mis amados hermanos, porque creo que estamos aprendiendo cosas de peso, cosas de valor, cosas de fundamento, cosas que nos proyectan a tener una visión a largo alcance. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a darle gracias por darnos el Espíritu Santo para que viva en nosotros, porque ya está aquí en el mundo, está operando. De hecho, es el protagonista ahora, el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento el protagonista fue el Padre, el Hacedor, el Creador, la mente pensante, propiamente el alma. Después vino nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en el protagonista en el momento de la acción de la redención humana, ¿verdad? Él es el cuerpo físico propiamente de Dios. Y ahora, desde el día de Pentecostés en adelante, pues es el Espíritu Santo el que está siendo el protagonista, porque nos está guiando a la verdad y a la justicia, está siendo el Paracletos, mora en cada uno de nosotros. Y hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y se lleve a su iglesia junto con el Espíritu Santo, ¿verdad?, dejará de ser el protagonista y serán los tres unidos en una eternidad por siempre y para siempre. Y entenderemos entonces ahí a ese Dios triuno en el cual hemos creído tú y yo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios porque
ahora, ¿verdad? Él nos ha dado una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, una paz verdadera, una paz que nos lleva a estar en una condición de tranquilidad, de sosiego, aún en medio de circunstancias por difíciles que sean. Darle gracias a Dios porque Él ha prometido responder siempre nuestras oraciones en sintonía con su perfecta voluntad. Vamos a darle la gloria a Dios, que sea el Señor el que se manifieste ahora en este momento por su Espíritu Santo y vamos a tener ese grado de comunión con Él. Amén. Vamos a orar. Eh, le voy, les voy a